Bueno, parceros, ¿cómo están? Bueno, este es un nuevo canal de videos que he pretendido hacer en YouTube. Es porque hay cierto contenido de motos que de pronto me es difícil encontrar en las plataformas digitales. Y bueno, pues qué mejor que empezar con el primer video con la moto que siempre fue mi sueño. Entonces en el video de hoy vamos a hablar sobre la Kawasaki ZX-10R, que es esta y es una modelo 2014. Entonces comencemos con el video. Bueno, parceros, entonces continuando hablando de esta moto, tenemos que es una moto 998 centímetros cúbicos, es decir que es una 1000. Obviamente su estilo, como lo podrán notar, es una superbike, es una moto que cuenta de fábrica con 200 caballos de fuerza. Digo de fábrica porque más adelante hablaremos de pronto de algunos accesorios que han hecho que esto incremente. De peso, tiene unos 198 kilogramos, pesa ya con fluidos líquidos todo lo que tiene la motocicleta, y es una moto que de torque nos va a entregar aproximadamente 112, 113 Nm. Igual recordemos que es una superbike y como toda superbike nos va a entregar siempre la mayor potencia arriba en revoluciones. Sin embargo, es una moto que en lo personal considero tiene muy buen torque, y pues relación peso-potencia tenemos que incluso de fábrica tiene un poco más de caballo de fuerza por kilogramo de peso, entonces digamos que viene muy bien equilibrada. Y bueno, parceros, continuando con su ficha técnica, entonces muy importante en el tema de estas motos es los frenos. Entonces comencemos con el freno trasero. Y bueno, parceros, entonces hablando de los frenos, tenemos que los frenos traseros son de marca Nissin, que tienen un disco de 220 milímetros. Obviamente también cuentan con ABS delantero y trasero, que lo hablaremos ahorita más adelante en la parte de tecnología. En cuanto a la llanta, tenemos que es una de las medidas más anchas convencionales que manejan las superbikes, y esta pues no es la excepción, que tiene unas llantas de medidas 190 55 RIN 17. Además, pasando con un tema bastante importante que es el de la amortiguación, entonces hablamos que es un sistema BlankLink horizontal con un amortiguador cargado de gas y muelle de precarga, y es una gama doble con una amortiguación en extensión con un control progresivo. Es una amortiguación que nos va a entregar buena estabilidad, ya que si bien es cierto no es pensada para calle y por lo tanto es dura, va a hacer que por el paso en curvas podamos tener una gran estabilidad y la moto se pegue bastante al piso. Y bueno, de pronto el freno trasero, como bien sabemos, nos entrega aproximadamente un 20% de potencia en el frenado. Entonces lo más importante a lo que pasamos es el freno delantero en esta moto. El freno delantero de esta moto ya es doble disco lobulado semiflotante y los discos son de 310 milímetros. Estos frenos son de marca Tokiku, que son los empleados de pronto hasta modelos creo que 2014, 2015, porque ya en adelante se van a empezar a emplear frenos de marca, por ejemplo, como Brembo. Además, este doble disco lobulado, que es semiflotante, tiene un soporte en aluminio de 10 botones con pinza de montaje radial doble y 4 pistones de aluminio, y lógicamente los encontramos opuestos, es decir que tenemos doble freno de disco delantero. Obviamente nos entrega una gran potencia de frenado, siendo esta más o menos del 80-85% del total de la moto, también contando con frenos ABS. Y bueno, continuando con otro punto demasiado importante, sería el de la suspensión delantera. Entonces tenemos que esta es una horquilla invertida, obviamente entregando una gran estabilidad en la moto, y es ajustable en compresión y extensión con un ajuste de precarga de muelle. Y esta suspensión, que es una de las cosas que más me gusta de la moto, sí está firmada por Showa, y lo podemos ver acá en la parte superior de la motocicleta, que también pues se ve que puede ser ajustable. Y bueno, parceros, entonces ya dejando a un lado su ficha técnica, es muy importante hablar de la tecnología, ya que es una de las grandes ventajas que nos van a entregar esta moto. Entonces podríamos comenzar con el accesorio que posiblemente a mí más me gusta, que viene de fábrica incluso con la moto, que es el estabilizador o amortiguador de dirección electrónico, porque es de marca Öhlins. ¿Qué quiere decir esto? Que este estabilizador de dirección lo que va a hacer es mandar de pronto cada determinado tiempo, cada determinados milisegundos, no tengo el dato exacto, al computador de la moto información que le permita saber si debe colocar la dirección un poco más rígida o más blanda, suave, dura.
y esto nos ayuda, por ejemplo, en el paso por curva, cuando hayan obstáculos, para que tengamos estabilidad. Ustedes no sé si han visto de pronto cuando uno sale de una curva, que muchas veces la llanta delantera pierde algo de adherencia al suelo por la potencia que pues nos va dando la llanta trasera y que impulsa un poco a la moto como si se fuera a levantar. Entonces lo que hace es que al caer o cuando pierda tanta adherencia con el piso no se nos vaya a volver como loca la dirección, y cuando vayamos a altas velocidades se ponga dura para tener estabilidad y confianza en el momento de conducir. Otro de los puntos muy importantes es el de los frenos. ¿Por qué digo de los frenos? Así como lo dije ahorita, los frenos ABS de esta moto se denominan incluso KIPS. El sistema KIPS regula con mayor precisión que el sistema ABS el desempeño de los frenos antibloque durante la conducción deportiva. Es decir, esto se ha diseñado para evitar que las ruedas se bloqueen al frenar de forma brusca mientras manejamos en línea recta. ¿Por qué digo en línea recta? Porque como pues bien podrán saber, esta moto no cuenta con un asistente de frenos ABS en curva, como ya lo implementan en su tecnología otras marcas del segmento u otras motos también de pronto más nuevas, incluso de esta ZX10R. El sistema KIPS, digamos que es un ABS un poco mejor, es de la marca Kawasaki, entonces por eso se denomina de esta manera. Bueno, parceros, como ya hablamos entonces de la parte de frenos de ABS, que se denominan de otra manera como ya vimos, entonces otro punto importante de tecnología que cuentan estas motos, y lo traen incluso desde, por ejemplo, conozco de la marca Ninja 300 y muchas otras, es el embrague antirrebote. El embrague antirrebote no lo podemos ver, pero ¿cuál va a ser la funcionalidad? Lo que nos va a ayudar el embrague antirrebote es a poder bajar las marchas sin que se nos bloquee la llanta trasera. No funciona como un sistema que de pronto ustedes conocerán que se denomina autoblipper, que el autoblipper que lo que hace es darnos el golpe de gas para permitir esto, como si fuera un quick shifter down. Entonces no es que cumpla esa función, lo que nos va a ayudar es a eso, a poder de pronto bajar los cambios sin el temor de que la llanta de atrás se vaya a bloquear. Esto sirve mucho en competición, en conducción urbana, en carretera, entonces también es otro punto muy importante de tecnología con el que cuenta la motocicleta. Bueno, parceros, entonces para volver nuevamente con el tema de la tecnología debemos también mirar muy bien el tablero. De pronto nos vamos a tardar un poco en este punto y se va a ver mucho el tablero lógicamente, pero es porque allí es donde podemos mostrar la gran cantidad de tecnología que realmente nos entrega la motocicleta. Entonces vamos a mirar el tablero para empezar a hablar un poco de la tecnología. Listo. Y bueno, pues comenzando con el tablero, primero debemos hablar que es una pantalla multifunción. En la pantalla multifunción vamos a encontrar el odómetro, que es este de acá. En este momento mi motocicleta cuenta con 20.870 kilómetros. En lo personal considero que es algo poco, teniendo en cuenta que es una moto 2014. Tiene también en este mismo indicador medidores de distancia. Bueno, en este caso primero los trips, el trip A y el trip B. Esos yo los utilizo, son como medidores de distancia. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el primero, el trip A, yo lo dejo para, por ejemplo, saber cuánto duró el consumo en consumirse la llanta. Y en el trip B lo utilizo para los cambios de aceite y mantenimientos preventivos, es más como un indicador que uno utiliza como piloto. Después aparece el consumo de combustible promedio, que digamos pues en este caso obviamente está en cero, por lo mismo que la motocicleta pues no está andando, entonces no me lo está calculando. Entonces el consumo de combustible también puede ser medido en litros, también como lo estamos viendo acá. Y por último tenemos un cronómetro, que en este paso pues hablaremos del modo de carrera que tiene la motocicleta, que también hace parte de su tecnología, pero pues lo hablaremos más adelante a mayor profundidad. Tenemos que en esta parte se encuentra el velocímetro, donde lógicamente nos va a marcar pues es eso, la velocidad está en cero porque pues la moto está apagada. Tenemos los indicadores de modos de potencia y control de tracción, que ya lo hablaremos también ahorita más adelante. Y tiene dos símbolos de aviso. Digamos, en este caso, como pueden ver aquí uno rojo, que me está alumbrando el aceite, de pronto no se alcanza a ver en cámara, pero que indica que como la motocicleta está apagada, pues no está pasando aceite al motor, entonces por eso me muestra. ¿Qué quiere decir? Que cuando alumbra el botón rojo es un fallo, digámoslo, grave. Quiere decir que es de prestar la atención inmediata, es de precaución, por llamarlo de alguna manera. Y a este otro lado alumbra uno amarillo, que no es este es el testigo del ABS, que no ha desaparecido, por lo que la motocicleta pues está detenida y no ha iniciado a andar. Pero a este lado alumbra un botón amarillo, casi a la misma distancia del rojo. Y el botón amarillo sí nos lo indica, por ejemplo, para algo más de prevención, por ejemplo, cuando algo está fallando, pero que no va a impedir, digamos, el funcionamiento de la moto, que no es algo de pronto de mayor gravedad. Por ejemplo, este nos alumbra, por ejemplo, para mostrar el tema de combustible, cuando ya
llegamos a la reserva y es necesario pues buscar para tanquear. Tenemos también que nos indica la marcha en la que nosotros vamos, digamos que en este momento pues está en neutro, por eso muestra pero aquí donde dice gear nos va a mostrar el cambio en el que nosotros pues estamos andando. Tiene también la temperatura, que es un tema muy importante que uno siempre debe pues mirar para supervisar que de pronto no suba a los límites ya exagerados que puedan llegar a perjudicar el motor y demás. Incluso cuando se llega a superar la temperatura, que no recuerdo en este momento cuál es, pues lo que va a pasar es que este testigo rojo pues va a marcar. También en la temperatura, ahorita como vamos a ver, se puede ver o la temperatura del refrigerante, la temperatura de la hora de admisión y el cuenta vueltas, que es el que les hablo del modo de carreras que miremos más adelante. Tiene otra parte que también es de su tecnología, que no se va a aparecer en el momento, pero aparece en su pantalla algo que va a decir eco. El modo eco lo que nos va a permitir es ahorrar combustible cuando vamos a unas constantes revoluciones, va a consumir la menor cantidad de combustible posible. Esto lo implementan varios modelos de Kawasaki. Y por último, pues aparecerá en pantalla cuando sea necesario un símbolo de aviso para el nivel de combustible, que es el que yo les menciono, que alumbra amarillo, y por acá alumbra pues o aparece como una especie de símbolo de combustible que nos indica que ya debemos pues tanquear. Tenemos que aquí en esta parte nos va a mostrar son unos mapas de potencia. En este caso está el medium, que es la M, tenemos low y tenemos full. Entonces para estos mapas de potencia, en primer lugar debemos tener en cuenta que el full lo que nos va a entregar obviamente es el 100% de potencia del motor, y el medium nos va a entregar un 75-80%, y por último el low nos va a entregar un 60-65%. ¿Qué nos ayuda a esto? A ser dosificable la potencia que nos va a entregar la moto. Va a cambiar mucho, y al ser de pronto configurable de forma diferente cada uno, me refiero al mapa de potencia justo con el control de tracción, lo que vamos a tener es que vamos a tener múltiples configuraciones, a hacer estos pues independientes entre sí. En cuanto a la configuración del control de tracción, que en este momento se encuentran dos, tenemos que es la intrusión como tal que vamos a tener para la llanta trasera. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo las circunstancias de la vía y de la configuración que nosotros le demos al control de tracción, lo que va a pasar es que la aceleración puede llegar a retardarse. Esa abreviatura de SKTRC es el sistema inteligente que calcula el nivel de deslizamiento de la rueda trasera, y ha sido denominado de esta manera pues por Kawasaki. Estos tres modos, entonces en el segundo que nos encontramos tenemos que el control de tracción lo que nos va a permitir de pronto, o para lo que yo lo uso en lo personal, es para uso de pronto entre ciudad, que digamos que no nos va a limitar mucho la moto, pero tampoco nos va a dar como todo, nos va a permitir que nos entregue la potencia tan rápido. Es para un manejo más urbano, por decirlo así, o para el que yo por lo menos lo utilizo. El 3 ya es el que uno utiliza para lluvia, es el más intrusivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando está lloviendo pudimos utilizar este modelo, que nos va a permitir es que la llanta no deslice con facilidad. Aquí en este momento no se está viendo, pero aquí abajo del indicador donde está el 0, en este margen de acá nos va a aparecer entonces una especie de barra que va a ir ascendiendo dependiendo de la intrusión que vaya teniendo el control de tracción. Entonces eso va a ir aumentando, obviamente estando quieta no se va a ver. Este control de tracción también es desactivable, es decir que si quisiéramos poner la moto con el total de su potencia, lo que vamos a hacer es ponerla en full y dejarla sin control de tracción. Y por último el 1, que es el que yo utilizo de pronto normalmente cuando voy a salir a rodar, de pronto en carreteras, incluso en pista no me he atrevido a utilizarla sin por lo menos un modo de control de tracción. Es el menos intrusivo, pero igual nos permite controlar un poco ese deslizamiento de la llanta. Bueno, entonces ahorita como quedamos acá en el cronómetro, lo que nos va a aparecer para el tema de modo carrera, entonces vamos a dejar oprimido este botón superior del tablero, más o menos por unos 3-4 segundos, y como vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder. En el modo carrera lo que vamos a ver ahora grande es el cambio en la marcha en la que vamos en la motocicleta, es decir, primera, segunda, tercera, bueno, en fin. Y aquí en la parte inferior derecha vamos a ver es la velocidad a la que nos desplazamos, lógicamente porque pues uno en carrera lo que de pronto muchas veces debe evitar ver es el tema de la velocidad, porque eso lo puede poner a uno de pronto un tanto nervioso. Entonces digamos que por eso lo vamos a hacer más pequeño que el cambio, que es lo que realmente a uno le importa. Este cronómetro, ¿cómo lo podemos nosotros iniciar? Entonces, este cronómetro, aquí como nosotros podemos ver, hay un botón que dice Start Stop. Este botón, cuando nosotros lo desplazamos a mano izquierda, cada vez que vamos pasando por una curva, va a empezar a correr el cronómetro de la motocicleta. Y para pararlo, lo que vamos a hacer es volver a oprimirlo y pues ahí ya inmediatamente va a quedar nuevamente.
Cuando nosotros estamos andando ya en la motocicleta y oprimimos acá, hay un botón que se llama Lap. Este es para que nos quede grabado cuando vamos andando en la parte de la temperatura la vuelta inmediatamente anterior que dimos. En este caso no va a funcionar porque la motocicleta está quieta. Este mismo botón, igual ahorita como lo vamos a ver en instrumentación, lo que nos va a servir es para hacer el cambio de luces. Sin embargo, no funcionaría para el tema de carrera si las luces están en ese momento plenas. Para volverlo a colocar en ceros dejamos el botón inferior, oprimido un momento, y ya queda nuevamente en ceros el cronómetro. Y para volverlo nuevamente al modo normal, lo que vamos a hacer es dejar oprimido el de arriba y ya nuevamente regresa nuestro tablero pues a la normalidad, al modo urbano. La motocicleta tiene el cuenta revoluciones en la parte superior de ella. Entonces vamos a ver algo muy curioso y es el tema de que hasta las 8000 revoluciones nos vamos a dar en un color amarillo naranja y después de las 8000 nos vamos a dar en un color rojo, que ya más adelante les voy a explicar el por qué. Además de eso, ahí en esta parte nos va a poder permitir de pronto configurar un tema de indicador de cambio de marcha. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos configurar de pronto que titile, que se ponga más tenue o más, no sé, como mayor tonalidad de la luz, avisándonos de pronto a simple vista o con el simple reflejo de ello, que ya debemos cambiar de marcha. Nosotros lo podemos configurar cuando queramos. Entonces, esta motocicleta permite meter los cambios más o menos hasta las 14100 revoluciones aproximadamente. Y bueno, entonces voy a enseñarles lo que les dije del tema de esto. Entonces, en el cuenta revoluciones cambia de color después de las 8000 revoluciones. Hasta las 8000, eso se da porque hasta las 8000 están trabajando únicamente 4 inyectores, que son los primarios, los que van ahí en el cuerpo de aceleración. Y después de las 8000 revoluciones, que ya cambia de color a rojizo, empiezan a funcionar los otros 4 inyectores, que son los secundarios, y esos van en la parte de arriba de la caja filtro. Entonces por eso es ahí cuando ya entrega prácticamente toda la potencia de la moto. Digamos que hasta las 8000 es dócil y después de las 8000 pues sí ya es como una bestia completa. Bueno, digamos que ya hablamos entonces de la ficha técnica de la motocicleta, hablamos un poco de su tecnología y pues hay una cosa que me parece a mí curiosa que lo denominé como unos datos de pronto que no son tan conocidos de la ZX10. El primero, bueno, ya fue el que les mencioné hace poco, que es el de las cuentas de revoluciones, que cambia después de las 8000 revoluciones, que esto nos indica lo que ya mencionamos anteriormente. Otro tema muy importante es que el estabilizador de dirección electrónico de esta motocicleta no se incorpora para todos los modelos. Creo que se implementa desde la 2014 como la mía, pero también he visto algunas 2013, entonces bueno, tengo duda en ese aspecto, pero sé que por muchos desde el modelo 2013. Antes podría llegar a configurarse de forma manual, entonces la diferencia pues lógicamente es lo que hablamos en cuanto a la tecnología de este. Otro tema muy importante, que es algo que me gusta y al mismo tiempo me incomoda un poco de la motocicleta, es el tema de los espejos. ¿Por qué? Los espejos, si bien es cierto, son flotantes con las direccionales en esta parte que hacen ver a la moto un tanto futurista y se ven muy bonitos. El problema es que cuando nosotros queremos manejar la motocicleta en estos modelos hasta el 2015, cuando yo voy a girar acá todo el timón, no me permite, me chocan los dedos y no me permite darle toda la dirección, incluso la dirección misma pega con el espejo. ¿Por qué? Porque en los modelos más recientes estos espejos ya vienen un poco más hacia la cúpula, permitiendo pues ya maniobrar un poco mejor. Esto es de pronto una de las cosas que me gustan en cuanto a su diseño, pero no me parece como tan utilitario en donde están ubicados. Otro tema muy importante, y es que tengo entendido que Kawasaki fue de las pioneras, si no fue la primera en implementar una entrada de flujo de aire en esta parte, que más allá de refrigerar, lo que nos va a permitir es que la motocicleta tenga mayor potencia. Por eso este tipo de superbikes tiene mayor potencia cuando va alcanzando mayor velocidad, porque el aire va entrando, no es que funcione como un turbo, un supercargador, para nada, simplemente que nos va a generar un poco más de potencia cuando vaya entrando. Otro tema bastante importante es el tema de los frenos, que ya lo mencionamos mucho, pero ya hablando desde una perspectiva personal mía, es que los frenos, digamos que para lo que son pensados, que obviamente tenemos que es una moto que es pensada para pista, permite de pronto al entrar a una curva o incluso si debemos frenar de emergencia en una curva, poderlos tocar suavemente sin que nos pase nada. ¿Por qué? Porque los frenos no son tan intrusivos, no son tan bruscos. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, en lo personal? Que si yo la estoy utilizando en calle, que bien sé que no es de pronto el uso para el que fue pensada, y se me atraviesa algo de improviso, no voy a alcanzar a frenar de inmediato.
sí frenan bien los frenos, lógicamente estamos hablando de una 1000, de una moto que fácilmente llega a los 300 kilómetros por hora, pero no son unos frenos que nos vayan a frenar muy duro o muy brusco. Entonces debemos tener espacio para frenar porque se van a demorar un poco. El par máximo de motor de esta moto nos lo entrega a las 11.500 revoluciones por minuto, que son los 112, 113 Nm, y la potencia a las 13.000 revoluciones. Por eso les digo que es una moto que funciona más en altas, como toda Superbike, que es un poco débil en salida. Es en altas donde nos va a entregar la mayor potencia. Esta motocicleta alcanza en primera una velocidad aproximada de 160-163 km por hora, teniendo una velocidad final de fábrica de 299 km por hora, limitada por tablero, es decir, unos 300 km por hora. ¿Por qué digo esto? Porque con los accesorios esto puede cambiar mucho. ¿Cuáles accesorios? Que más adelante lo hablaremos, como Full System, filtro de alto flujo Cayenne y una reprogramación a la ECU que se le hizo. Otro tema, y nuevamente recordando que la moto sé que no es pensada de pronto para un uso urbano, es el tema de las luces. Son unas luces, creo que se denominan halógenas, que no son LED, y el problema es que lo que nos da de campo de visibilidad no es mucho, alumbran poco, es decir que si la utilizamos de noche para viajar, pues no es que nos vaya a dar mucho campo de visibilidad como tal. Un punto sí muy positivo de esta motocicleta es que realmente no se calienta para nada. He visto por ejemplo muchas otras motos, 1000 también, que se calientan bastante. No sé si es por de pronto las entradas de aire grande que tiene o qué es lo que funciona, o la distribución de los carenados, pero permite que no se caliente mucho en la conducción. Incluso uno la puede conducir en un trancón, en tierra caliente, y la moto no se nos va a calentar, no nos va a quemar las piernas de pronto como otras marcas. También me gusta mucho de esta motocicleta que es bastante cómoda en su segmento. Sé que no podemos hablar de comodidad en una Superbike, hablaríamos de menos incómoda, pero sí he probado otras y se me hace que para hacer Superbike y no es tan incómoda, ni para el piloto ni para el copiloto. La silla es bastante cómoda, incluso ahorita le tenemos el solo seat, que es otro de los accesorios, pero la silla es cómoda, son acolchadas, no es una silla como dura, como tabla, y permite pues conducirla por un rango de tiempo de pronto mayor al que pensamos como en una Superbike. Entre los carros, y como lo mencioné, lo único de pronto cansón no es el tema de recalentamiento de postura, sino los espejos, porque para pasar entre los carros pues muchas veces no podemos doblarlos porque no nos permite maniobrar. Sin embargo, al ser tan baja, lo que nos permite es pasar por debajo de ellos. Me gusta que tiene muchos detalles dorados, como lo podemos ver en el tema de la suspensión y de los discos delanteros semiflotantes, que se ve, y me parece que se ve como muy bonito con la moto. Me gusta también bastante de ella que tiene una estabilidad muy buena. Digamos que Kawasaki, por si no lo sabían, también ha sido 6 veces campeona en el Mundial de Superbikes Invicta. Entonces, de pronto no es tanto por potencia, aunque es una moto muy potente, sino se me hace a mí, en lo personal, es un dato muy mío, y es por el paso de curva que permite la moto. No sé si es por su ángulo de inclinación, por cómo permite la estabilidad por el paso por curva, pero en lo personal, y como yo la he probado, me parece que es una moto muy dócil para cruzar en las curvas. Es una moto muy estable que da mucha confianza cuando vamos a hacer esto. El sonido de la moto es algo de lo que más me gusta, que ahorita la escucharemos. Es un sonido tetracilíndrico y con el Full System suena bastante bien. Es un Full System que no suena tan ruidoso, por lo que tiene una especie de catalizador. Es un Full System que no he visto de pronto casi en este tipo de motos, ni siquiera en otras. Y lo hablaremos también muy específicamente en los accesorios. Otra de las cosas que de pronto sí me parecen un tanto incómodas de la moto, pero pues es en toda Superbike, es el ángulo de dirección. Lógicamente, reitero, yo sé que no es una moto pensada para uso urbano, pero yo por ejemplo sí la uso mucho en la calle, entonces por eso me atrevo a dar estos datos. Más allá de algo técnico, son las experiencias que he tenido con ella. Entonces el ángulo de dirección hasta ahí da absolutamente todo. Entonces pues recordemos que es una moto más para inclinar que para dar dirección. Por último, este tipo de Superbikes, o esta en específico hablo, no tiene indicador de combustible como lo mencionamos ahorita, entonces es difícil saber qué cantidad de combustible tenemos. No sé si de pronto lo que yo hago muchas veces es abrir la tapa, inclinarla un poco para ver el movimiento de la gasolina y saber cuánto tiene, o esperar hasta que nos muestre el testigo ya para pues ir a recargar combustible en la moto. Por último también es el tema de, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer trámites ante entidades de tránsito como el SIM, por ejemplo, es muy complicado el tema de las improntas. Este tipo de motos es muy difícil sacárselas, no sé por qué, pero el grabado es difícil, toca ir muchas veces a centros especializados para hacerlo, es un tema bastante complejo. Y ya, pues por último pienso que la moto es muy buena. Me encanta, pues realmente siempre fue mi sueño, es la moto que siempre soñé, es para mí la moto top que hay.
Es muy buena, no ha molestado por absolutamente nada. Pienso que es una moto que cumple con todos sus propósitos. Es una moto que se puede utilizar dependiendo pues del bolsillo para el uso que uno quiera de pronto darle, si es diario o no. Pero me gusta bastante estéticamente, su funcionabilidad, la tecnología. Me parece que no es una moto tan avanzada, de pronto como ya vemos unos tableros un poco tanto complejos de manejar. Es algo sencillo pero que funciona, tiene una gran funcionabilidad su tecnología. Y bueno, por último pues vamos a escucharla, que es lo que yo creo que a todos nos gusta mucho estas motocicletas. Entonces escuchemos ese sonido que tiene.